Pues bueno. A ver, pregunta, ¿revisaron lo último que les agregué en el vídeo? Que de hecho se alargó bastante ese vídeo, como a 1 hora 40, 45, algo así. Bueno, bueno, esa parte fue únicamente, pues informativa, de la misma forma en la cual presentamos el sistema de coordenadas polares. Y hoy pues ya lo vamos a usar, así como usamos la sesión anterior el sistema polar para encontrar el vector tangente a una curva polar. Pues en este caso lo que vamos a hacer es encontrar el vector normal a una superficie, así tal cual como lo hemos hecho anteriormente, pero en coordenadas esféricas, que es la que tienen ahí. Conforme vayamos avanzando en el curso, de hecho al rato que veamos lo que es la divergencia, pues también vamos a utilizar otros sistemas de coordenadas polares, curvilíneas, que serían puede ser coordenadas polares, puede ser esféricas, puede ser cilíndricas, para, para calcular lo que sería la divergencia en un momento más y saber cuál es el significado físico de esta divergencia. Bueno, entonces, a lo largo del ejemplo, pues vamos a ir recordando cuáles son los factores de escala. Y además de cuáles son los factores de escala, pues también cuáles son los vectores de cada sistema de coordenadas ortogonal de los que vayamos viendo. Eso lo vamos a ir utilizando pues ya de aquí al final del curso. Sobre todo cuando lleguemos a integrales dobles, que es sumamente útil al momento de definir regiones de integración. Bueno, pues entonces vamos a comenzar aquí. Y pues aquí nos dice, obtén en coordenadas esféricas el vector normal al cono x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera, pues es obtener el vector normal de manera usual, así tal cual. Tendríamos que parametrizar esta ecuación cartesiana y a partir de la parametrización, pues el vector normal, pues calculamos las derivadas parciales respecto del parámetro, los parámetros que estemos utilizando. Aplicamos el producto cruz entre estos vectores, entre estas derivadas parciales, y ya tenemos el vector normal, así tal cual como lo hicimos anteriormente. Ahora, una vez que tengamos este vector normal, pues ya lo único que hacemos es pasarlo a coordenadas esféricas. Aquí recordándoles, el paso a coordenadas esféricas lo realizamos de esta forma, en el cual tenemos que utilizar la matriz de transición que habíamos comentado en el video anterior. Bueno, que les comenté, como tal no habíamos comentado, más bien que les comenté en el video anterior. Esta matriz de transición que se forma a partir pues de los vectores unitarios en forma de columna. Entonces, una vez que tengamos ese vector normal, pues podemos sustituirlo por el vector S, por los correspondientes x, y, z en términos de las ecuaciones de transformación, y con eso ya obtenemos el vector normal. Ahora, eso es un poquito más complicado, porque cuando consideramos la sustitución de S por el vector normal, recordemos que está parametrizado con otras variables, no necesariamente con rho, phi y zeta, que utiliza el sistema de coordenadas esférico. Entonces ahí podríamos englobar más variables y podríamos llegar a tardarnos un poquito más. Lo que vamos a hacer
es primero pasar esta ecuación cartesiana a su forma esférica, y ya que tengamos la forma esférica, pues ya vamos a hacer el cambio de coordenadas. De hecho, nos vamos a dar cuenta, no solamente con este ejercicio, sino con el ejercicio anterior, que vimos sobre el vector tangente en coordenadas polares, que prácticamente ya con el cambio de coordenadas que aparece en la presentación que les he mostrado, pues ya nada más tenemos que sustituir en el último vector sin necesidad de estar realizando todo el cambio, ¿sí? Toda la multiplicación por la matriz de transición. Bueno, vamos a verlo de esa forma para ver a qué me refiero con esto último. Entonces, lo que vamos a hacer es la superficie la vamos a pasar a coordenadas esféricas. Y ya que la tenemos en coordenadas esféricas, pues entonces vamos a calcular su parcial respecto al primer parámetro, cruz la parcial respecto al segundo parámetro, y con eso ya obtendríamos el vector normal a la superficie. Bueno, pues voy a comenzar por la transformación de esta ecuación cartesiana del plano XYZ, del plano del sistema de coordenadas XYZ, al sistema de coordenadas esférico, ρ, φ, z. Entonces, recordando las ecuaciones de transformación, X es igual a ρ seno de φ coseno de z, Y es igual a ρ seno de φ seno de z, y z es igual a ρ coseno de φ. Bueno, aquí nada más algo que olvidé mencionarles en el apartado del video anterior. Si ustedes revisan el video donde comenzamos a parametrizar algunas superficies, cuando parametrizamos una esfera, pues utilizamos estas mismas ecuaciones. Y la diferencia es que en esa ocasión ρ tenía un valor específico, y aquí pues es un valor variable. Entonces el radio de la esfera va a ser variable, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Ah, cierto. Ahí se me pasó Ahí está. Sí, así es como debe estar. Listo. Ya está corregido ese error. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estas ecuaciones y las vamos a sustituir en el sistema de coordenada, en la ecuación cartesiana, que recordemos que el cono que tenemos aquí tiene como ecuación cartesiana x cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada. Vale. Pues a ver, voy a realizar la sustitución. Si sustituimos estas ecuaciones aquí, voy a obtener lo siguiente. X cuadrada pues me quedaría como ρ cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de z más y, que es ρ cuadrado seno cuadrado seno cuadrado de z, y sustituyendo z pues nada más me quedaría como ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Así es como me quedaría esta ecuación cartesiana, x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, con las ecuaciones de transformación sustituidas. Ustedes pueden darse cuenta que todos los términos están multiplicados por ρ cuadrada. Entonces, puedo simplificarlos dividiendo entre ρ cuadrada
excluyendo pues obviamente el valor de ρ igual a 0, que ya sabemos que nos devolvería el origen, y solamente con esa salvedad pues podemos decir que podemos simplificar todos estos términos a ambos lados de esta igualdad. Bueno, ahora, una vez que ya simplificamos esto, pueden darse cuenta que aquí tengo seno cuadrado de phi. En los dos primeros sumandos podemos factorizar para que nos quede seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, y esto sigue siendo igual, pues en este caso yo lo voy a poner completo, bueno, no completo, ya simplificado el ρ cuadrada, igual a coseno cuadrado de phi. Y pues tenemos ahí la identidad pitagórica fundamental, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, que sabemos que es 1. Y en consecuencia tendríamos que el seno cuadrado de phi es igual al coseno cuadrado de phi. Bueno, lo que podemos hacer pues es dividir a ambos lados entre coseno de phi. Entonces, si yo hago la división a ambos lados por coseno cuadrado de phi, lo que voy a obtener es la tangente cuadrada de phi. Y esto es igual a 1. Es nada más la división entre coseno cuadrado. Entonces, seno cuadrado entre coseno cuadrado me devuelve esa tangente, y coseno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a 1. Y entonces aquí tengo que la tangente de phi es igual a más menos 1. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que en forma esférica, la ecuación cartesiana de este cono va a tener dos expresiones. Si yo tomo en primera instancia la tangente de phi igual a 1, pues voy a tener que phi en ángulo principal, bueno, en arco de circunferencia principal sería pi cuartos. Y si tomamos el otro valor, ay, entonces en este caso phi sería 3 cuartos de pi como ángulo principal, considerando solamente la parte superior de los ejes. Cada uno de estos pues me va a devolver una rama, como tal, una rama del cono. ¿Cómo podemos ver que efectivamente nos da una rama del cono, ya sea la superior o la inferior? Bueno, y entonces, ahora, cada una de estas ramas cada una de estas ecuaciones representa una rama del cono. Voy a poner aquí un esbozo del sistema coordenado X, Y, Z. Y el cono, la ecuación del cono que tenemos ahí, me quedaría algo así, más o menos. Bien, la primera ecuación que nos dio, que sería esta, me está indicando que phi es igual a pi cuartos, es decir, 45 grados. Recordemos que phi lo medimos desde la parte positiva del eje Z hacia abajo. Entonces, este sería phi. Y si phi es igual a pi cuartos, entonces la rama superior del cono está representada por la ecuación phi igual a pi cuartos. Ahora,
Los valores de phi siempre se van a medir desde la parte positiva del eje Z hacia la parte negativa. Entonces, todo esto pues son pi radianes, es decir, va desde 0, los valores de phi van a ir desde 0 hasta pi. Para que nada más me dibuje esa media circunferencia y con el ángulo θ pues haga rotar esa media circunferencia a lo largo, sobre todo el eje de las zetas, ¿sí? Es precisamente como dibujamos los meridianos en la Tierra, ¿no? Nosotros tomamos, por ejemplo, como base lo que vendría siendo el meridiano de 0, el meridiano de Greenwich, que va desde el polo norte, atraviesa Greenwich y va hasta el polo sur de la Tierra. Y lo único que hacemos es ese meridiano lo hacemos girar sobre el eje, que sería Z, y que uniría el polo norte con el polo sur geográficos, ¿no? Y entonces ese meridiano lo hacemos girar a lo largo del ecuador y es cuando ya podemos encontrar todos los posibles meridianos. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Cuando Z la variamos desde 0 hasta 2pi, cubrimos toda la circunferencia que vendría siendo el ecuador de la esfera. Y desde 0 hasta pi, en el ángulo phi que va desde el eje Z hasta la curva que nosotros estemos midiendo, la superficie o lo que sea, o el punto, entonces lo vamos a poder hacer girar. Tomando en cuenta al eje Z como ese eje de rotación, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual phi solamente va desde 0 hasta pi. Si ahora tomo en cuenta el otro valor, el valor de phi igual a 3/4, pues resulta que obtendría esto. Este sería phi y la ecuación me denotaría la rama inferior del cono, que sería 3/4 de pi, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual obtengo dos ecuaciones esféricas, dos ecuaciones esféricas de la misma superficie, porque una me representa la parte superior y la otra me representa la parte inferior, ¿sí? Bueno, pues entonces, esta es nada más la explicación de qué es lo que sucedió al pasar de ecuación cartesiana a ecuación esférica, esta superficie. Bien, pues entonces, ahora sí vamos a ponernos a encontrar la ecuación. Ahora, toda superficie pues está compuesta de puntos, lo mismo que cualquier curva. Entonces, una superficie la puedo representar por un vector S, y que es la ecuación X en Y más Y en J más Z en K. Entonces, cada uno de los puntos de la superficie tiene esa forma, donde X, Y, Z pues dependen de los parámetros que se necesitan para generar la superficie, ¿no? Una vez que parametrizamos X cuadrada más Y cuadrada igual a Z cuadrada, que es la ecuación del cono, la parametrizamos y va a tener esa forma. XY más YJ más ZK. Entonces, pasándonos aquí a la parte de la conversión de vectores de un sistema de coordenadas a otro, pues nos damos cuenta que pues esta superficie es igual a XY más YJ más ZK. Tengo que pasarla del sistema de coordenadas X, Y, Z al sistema ρ, phi, Z, y lo hago mediante la matriz de transición, que está formada, como lo hemos comentado anteriormente, por los vectores unitarios en forma de columna. Entonces,
Pues multiplico, hago el cambio de coordenadas, la matriz de transición la multiplico por x, y, z, y esto me va a dar de resultado, al sustituir las ecuaciones de transformación del sistema de coordenadas cartesianas a esféricas, al final voy a obtener que toda superficie S, o todo vector x, y más y, j más z, k, en el sistema de coordenadas esférico es ρ por el vector unitario ρ. Siempre, eso va a suceder siempre, como lo pueden observar ahí al momento de realizar la multiplicación matricial para poder hacer el cambio de coordenadas. Aquí, una cosa importante es, este es cambio de coordenadas vectoriales. El cambio de coordenadas escalares, pues lo acabamos de hacer hace un ratito con la ecuación del cono. Entonces, este que tenemos acá es un cambio de ecuaciones, un cambio de coordenadas en escalares. El que tenemos acá es un cambio de coordenadas, pero vectoriales, ¿sí? Es la diferencia. Esta matriz de transición no la puedo multiplicar por un solo escalar, porque no me devolvería como tal una nueva ecuación, me devolvería otra matriz y pues esa no me serviría de nada. En cambio, cuando multiplico la matriz por un vector, aquí sí puedo hacer el cambio de coordenadas, como ustedes pueden observar en este momento, ¿no? Entonces, toda ecuación vectorial S igual a x, y más y, j más z, k, en coordenadas esféricas, pues siempre es ρ por el vector ρ unitario. Bueno, entonces, en coordenadas esféricas, esto es ρ por el vector unitario ρ. Bien, ahora, quiero preguntarles, nada más voy a utilizar en este caso la ecuación esférica del cono en la parte superior, phi igual a pi cuartos. Quiero preguntarles, ¿qué variables están involucradas aquí, en S? S igual a ρ en el vector unitario ρ. ¿Cuáles son las variables involucradas? Θ es una de ellas. Pero phi ya la tenemos fija, porque la ecuación me dice phi igual a pi cuartos, ya tiene un valor fijo. La otra variable es ρ, que precisamente la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ustedes dense cuenta que la ecuación esférica de la superficie solamente involucra a phi. Recordemos que en todo sistema de ecuaciones, cuando dos variables no están presentes, que en este caso serían ρ y θ, eso quiere decir que ese sistema yo le puedo dar los valores a ρ y θ que yo quiera. Por lo tanto, son variables. Cuando específicamente tenemos un valor, como es este caso, phi igual a pi cuartos, pues la única constante es phi. No le puedo mover absolutamente nada. Eso quiere decir que la ecuación cartesiana de mi superficie, la ecuación vectorial esférica de mi superficie, considerando que phi es igual a pi cuartos, al sustituirlo acá, me va a devolver que solo θ y ρ son las variables de la superficie. Bueno, lo voy a poner de manera más explícita. ¿Cómo va a ser de forma más explícita? Pues voy a poner aquí, les voy a mostrar el vector ρ. El vector ρ lo tengo en términos de phi y θ.
El vector ρ unitario es seno de phi coseno de θ en I más seno de phi seno de θ en J más coseno de phi. Entonces me paso a la pizarra. Ahí estoy. Pues lo que vamos a hacer entonces es expresar S en términos del vector unitario ρ. Entonces habíamos quedado que esto era seno de phi coseno de θ en I más seno de phi seno de θ en J más coseno de phi en K. Ahí tengo el vector unitario. Bueno, ahora, con esto podemos darnos cuenta un poquito más fácilmente que la ecuación de la superficie del cono en forma vectorial depende de los parámetros ρ y θ, porque si ustedes sustituyen phi aquí, bueno, primero aquí, coseno de phi, aquí y acá, toda la ecuación les va a quedar en términos de ρ y θ. Entonces phi va a ser constante. En este caso, seno de phi y coseno de phi van a ser constantes. Toda la ecuación va a quedar en términos de ρ y en términos de el coseno de θ. Recordando que toda esta parte es el vector unitario ρ. Bueno, entonces, para calcular el vector normal, pues debo calcular las derivadas parciales respecto a cada uno de sus parámetros. Entonces, si calculamos la derivada parcial de S respecto de ρ, pues tendríamos que calcular la parcial respecto de ρ de la ecuación vectorial, que en este caso sería ρ por el vector unitario en ρ. Lo voy a manejar primero en términos de la ecuación vectorial esférica y ya después lo sustituimos por su contraparte utilizando IJK para poder realizar la derivada más rápido y ver qué es lo que nos devuelve. Entonces, esa es la primera derivada parcial que vamos a aplicar. La otra derivada parcial sería con coseno de θ, bueno, con θ, la variable θ, porque recordemos que phi es constante. Entonces, necesitamos calcular la derivada de ρ por el vector ρ unitario respecto de ese parámetro ρ. Ahora, pregunta, ¿el vector ρ unitario depende de esa variable ρ? No, entonces, respecto a lo que sabemos de la derivada parcial, pues esto saldría de la derivada, porque sería un vector constante respecto de ρ. Y entonces, la derivada parcial de S respecto de ρ, pues nada más me quedaría como el vector unitario. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ya tengo el primer vector tangente a la superficie. Ahora, la segunda variable de la cual depende esta ecuación vectorial es θ, entonces debo calcular pues la derivada parcial de la ecuación vectorial, que es ρ por el vector unitario ρ respecto de θ. Y pues aquí sucede exactamente lo mismo que en la anterior, nada más que ahora la variable que, bueno, no la variable, la que es constante es ρ
Y el que vamos a derivar respecto de z es el vector unitario. Eso es lo que vamos a hacer, ya que este valor ρ pues no depende de z, porque ρ es la variable ρ tal cual. Puede salir de la derivada y nada más vamos a derivar ρ respecto de z. Esa derivada la vamos a hacer en forma cartesiana mediante la equivalencia del vector unitario ρ. Y pues nos vamos a dar cuenta que nos va a dar otro de los vectores unitarios. De hecho, ustedes se van a dar cuenta aquí que cuando derivemos los vectores unitarios ρ, phi, z, les va a devolver alguno de esos otros vectores unitarios. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué nos tendría que dar algo así? Bueno, a ver. Nada más rápidamente, recordemos que cuando encontramos el vector normal y el vector tangente unitario, vimos por ahí un teoremita que nos decía, si yo tengo un vector u, cuya norma es constante, como un vector unitario, entonces el vector u punto su derivada es igual a 0, es decir, si yo tengo un vector de magnitud constante y lo derivo, su derivada va a ser perpendicular, va a ser ortogonal. Entonces, si yo tengo un vector ρ, que es un vector unitario, tiene magnitud constante, y lo derivo, me tiene que devolver un vector perpendicular, y pues aquí no hay de otra. O me devuelve z, el vector unitario z, o me devuelve el vector unitario phi, porque son los únicos vectores perpendiculares a ρ, ¿sí? Esa es la razón por la cual cuando yo derive en el sistema de coordenadas esféricas a ρ respecto de phi o respecto de z, pues me va a devolver otro de esos vectores unitarios. Fíjense. Quiero obtener entonces la parcial de ρ respecto de z. Entonces tengo que calcular la parcial respecto de z de seno de phi coseno de z en i más seno de phi seno de z en j más coseno de phi en el vector k. Nada más para poner el paréntesis, que me quede aquí el paréntesis. Ahí está. A ver, entonces, derivo respecto de z. Pues la primera componente, seno de phi, se queda tal cual. Y al derivar coseno de z me queda menos seno de z. Entonces, es la derivada respecto de z. En la siguiente, la derivada respecto de z, pues esto me va a quedar como seno de phi coseno de z en j. Y la última componente, como nada más depende de phi, al derivarla respecto de z, pues me devuelve 0. Bien. Dense cuenta que de esta última derivada yo puedo factorizar el seno de phi. Y dense cuenta que la derivada de ρ respecto de z es seno de phi por el vector menos seno de z en i más coseno de z en j. Me paso aquí a la presentación. Y vean que ese vector menos seno de z en i más coseno de z en j, pues no es otro más que el vector unitario z. Entonces, aquí ya podemos concluir algo importante respecto a las derivadas
de los vectores unitarios respecto de sus respectivos parámetros. Primero, la derivada de ρ respecto de θ, pues va a ser igual a seno de phi por el vector unitario θ. Siguiendo ese mismo procedimiento, entonces se puede demostrar que la derivada de ρ respecto de phi, pues es el vector unitario phi. Y pues ya tenemos entonces la forma de encontrar las diferentes derivadas entre los propios vectores unitarios, ¿sí? Pues ya tenemos las respectivas derivadas. Tenemos que, de inicio, la ecuación vectorial esférica de nuestra superficie era ρ, en el vector unitario ρ, considerando que phi es igual a pi cuartos. Bueno, una vez que tengo eso ya definido, calculamos las derivadas y obtuvimos los vectores tangentes. Entonces, la parcial de S respecto de ρ, pues era directamente el vector ρ, y la parcial de S respecto de θ, que es la otra variable de la cual depende nuestra ecuación vectorial, pues la tenemos ahí arribita, que es seno de phi en el vector unitario θ. Bueno, de esta manera podemos obtener el vector normal a esta superficie mediante el producto cruz. Y pues resulta que no importa. ¿Qué pasó? Ah, cierto. Cierto. Esta, ¿no? Sí, porque nada más calculamos la derivada de ρ respecto de θ. Cierto. Aquí me hace falta ρ. Sí, listo. Sí, nada más me faltó multiplicar por eso. Sí, gracias por la corrección. Bueno, entonces el vector normal, pues es el producto cruz de estas dos, de estos dos vectores. Y pues resulta que como las coordenadas esféricas sigue siendo el espacio vectorial R3, nada más que con otra base, pues el producto cruz lo hacemos igual, nada más que en lugar de IJK ponemos los vectores ρ, phi y θ. Entonces, debajo de cada uno de estos vectores colocamos los coeficientes. Por ejemplo, el primero, el coeficiente que acompaña al vector ρ, pues es 1. El que acompaña al vector phi, pues no vemos ahí al vector phi, pues su coeficiente debe ser 0. No acompaña el vector z, pues su coeficiente debe ser 0. Entonces, ubicamos las componentes de la misma forma que lo hacemos con IJK, nada más que ahora usamos los vectores ρ, phi y θ. Si hacemos lo mismo para este segundo vector, pues la componente en ρ es 0. La componente en phi es 0. Y la componente en θ, pues es ρ seno de phi. Y con esto calculamos el producto cruz. Entonces, es exactamente lo mismo que calcularlo con IJK, porque como esta es otra base de R3, pues lo único que hago es aplicar el mismo producto cruz para que me devuelva el vector unitario, el vector perpendicular que necesitamos, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, nada más hay que fijarnos qué componente tiene ρ, qué componente tiene phi, qué componente tiene θ. Y pues ya nada más calculemos el vector normal. Entonces, si hago para la componente en ρ, es más, con otro color para que se note aquí la eliminación de renglones. Componente en ρ,
Ese producto nos devuelve 0, entonces es 0 en ρ. Componente en phi. ¿Qué nos devuelve de componente en phi? Exacto. Entonces, esto es menos ρ seno de phi en el vector unitario phi. Y por último, la componente en θ, pues es 0 también. Y ya tenemos el vector normal que estamos buscando. El vector normal es menos ρ seno de phi en el vector phi. Ahí. Y listo. Ya tenemos entonces el vector normal a una superficie, pero en coordenadas esféricas. Preferí aquí hacerlo en esféricas porque en cilíndricas pues es exactamente lo mismo, aunque es más rápido porque recordemos que las coordenadas cilíndricas z, pues es igual que en el sistema coordenado usual. Pues ya vamos a pasar a lo último, ahora sí ya es lo último del tema 2, lo que se conoce como invariantes. Ya este tema ha sido kilométrico y con esto pues ya lo terminamos. Este jueves son 3 invariantes los que vamos a ver, lo que se llama divergencia, lo que se llama rotacional y lo que se llama laplaciano. Hoy vamos a ver la divergencia, el jueves el rotacional y el laplaciano. Entonces, vamos a considerar lo que se llama divergencia. Bien. Este tipo de invariantes van a utilizar lo que se conoce como campos vectoriales, que ya los habíamos mencionado justo al inicio de este tema. Un campo vectorial, pues es una función vectorial de variable vectorial, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, aquí un plano x, y, y tengo, por ejemplo, este puntito. A este punto, pues le corresponde un vector, ¿no? Coordenadas x, y. Pero yo puedo asignarle a este punto otro vector, que sería el vector f de x, y, es decir, la función vectorial de variable vectorial f, porque toma un vector de coordenada de componentes x, y lo que me arroja es otro vector, ¿no? Con la manipulación necesaria de las componentes en su regla de correspondencia. Bueno, ahora, en ese entonces, pues les había comentado, pues por ejemplo, si tenemos un cuarto donde tenemos aire, pues el aire es un fluido y cada una de las partículas del aire va a tener una dirección y una velocidad conforme se está moviendo. Voy a borrar este y lo voy a poner de otra forma. Entonces, vamos a suponer que estamos viendo ese cuarto lleno de aire, solo en 2 dimensiones, en XY. Entonces, cada una de las partículas de este fluido, aquí las estoy denotando con puntos muy pequeños, pues va a tener su movimiento, va a tener, por ejemplo, su velocidad. Y entonces, por ejemplo, este viene por acá, este así, este por acá, así. Cada punto tiene su vector, ¿no? Y puede suceder algo en particular, por ejemplo, en esta zona. Ustedes pueden observar que en esta zona puse todos los vectores salientes de esa región. Es decir, que tienen el centro de esta región, por ejemplo, por aquí.
Y todos esos vectores pues se están alejando de ese punto. ¿Sí están de acuerdo que están señalando un lugar que es contrario a ese punto? Bueno, pues resulta que la característica que le llamamos divergencia me puede ayudar a identificar dentro de un campo vectorial estos lugares. Lugares donde los vectores se alejan del punto o lugares donde entran a un punto en particular. Por ejemplo, si ustedes ven una calle completamente inundada, imagínense que hubo un aguacero, una tormenta muy fuerte, la calle, como siempre en la Ciudad de México, pues, va a estar encharcada y habrá una parte de esa calle donde esté completamente inundada, ¿no? Si, por ejemplo, las coladeras, si una coladera no está cumpliendo con su función, pues de repente vamos a tener ahí como una fuente brotante, ¿no? De aguas negras. Eso sería un caso en el cual podríamos analizarlo de esta forma. Un punto dentro de toda esa calle de donde está brotando el líquido. Ahora, tomemos el mejor de los casos, que en esa misma calle la coladera sí está cumpliendo con su función. Y supongamos, por ejemplo, que sería como por un punto aquí, en el cual todos los vectores están señalando a este lugar. En el caso de nuestra calle inundada, si la coladera cumple con su cometido, pues resulta que toda el agua se está yendo hacia ese mismo lugar. Bueno, la divergencia me ayuda a detectar ese tipo de puntos en un campo vectorial. En un campo vectorial, si yo tengo esta situación en la cual todos los vectores se alejan de un punto, pues le voy a llamar fuente. Y si tengo la situación en la cual todos los vectores convergen hacia ese punto, pues le voy a llamar sumidero. Bien. Ahora, ¿cómo calculo los lugares donde un campo vectorial tiene una fuente o tiene un sumidero? Pues utilizo lo que se conoce como la divergencia. La divergencia de un campo vectorial me va a indicar ese tipo de cuestiones. Y la divergencia la vamos a definir de esta forma. Yo tengo un campo vectorial F. F1 en I, F2 en J y F3 en K. Bien, pues ya que tengo este campo vectorial, voy a definir a la divergencia de este campo vectorial F como la parcial de F1 respecto de X más la parcial de F2 respecto de Y más la parcial de F3 respecto de Z. Así es como definimos a la divergencia del campo vectorial F. De hecho, si ustedes observan, también la podemos definir como la traza de la matriz J, donde la matriz J pues es la matriz jacobiana. Así es como también podemos definir a la divergencia, como la traza de la matriz jacobiana. O bien mediante un recurso importante. Y aquí les hago una aclaración. Lo que van a ver a continuación no es un producto punto. Es la aplicación de un operador diferencial para obtener la divergencia. Pues un viejo conocido es el operador Nabla,
parcial x en y, parcial de y en j y parcial de z en k. Entonces, la divergencia del campo vectorial f la podemos expresar como nabla punto f, algo similar al producto punto, y digo similar porque no es un producto punto. Lo que estamos haciendo es la aplicación de un operador diferencial. Recuerden que el producto punto solo lo pueden realizar entre vectores, y este que tienen aquí no es un vector. Entonces, esta notación es nada más para dar una idea de cómo calcular la divergencia de una forma más rápida, que sería esta se empareja con f1, entonces la parcial de f1 respecto de x. Esta se empareja con f2, entonces es la parcial de f2 respecto de y. Y esta se empareja con f3, entonces es la parcial de f3 respecto de z, ¿sí? Les reitero, no es un producto punto, es nada más un recurso que nos ayuda a definir lo que sería la divergencia, ¿no? Y entonces, teniendo un campo vectorial, podemos calcular la divergencia de ese campo vectorial en cualquier lugar del dominio de esta función vectorial. Esta, al momento de realizar las sumas de derivadas parciales, ya me queda una función vectorial no es cierto, una función escalar de variable vectorial. Entonces, esta es una función escalar que va a tener una variable vectorial. Entonces, la divergencia sí toma un vector y a final de cuentas lo que me va a arrojar es un escalar. Va a tomar una función vector y va a arrojar una función escalar. Eso es lo que es la divergencia, ya después de calcularla. Bueno, ahora, ya que hemos comentado que la divergencia nos ayuda a encontrar fuentes y sumideros dentro de un campo vectorial, pues hay que saber cómo identificar a la fuente y al sumidero. Entonces, cuando evaluamos la divergencia en un punto determinado, la divergencia evaluada en P, y esta divergencia nos da mayor a 0, lo que vamos a tener es una fuente. Si la divergencia la evaluamos en el punto determinado de análisis y nos da menor a 0, pues va a ser un sumidero. Y nos hace falta un valor, ¿no? ¿Qué pasaría si la divergencia es 0? Si evalúo la divergencia en P y me devuelve 0, pues significa... Ajá, exactamente, es como si la calle que está inundada, pues digámoslo así, no tuviese coladeras. No hay ni por dónde salga ni por dónde se vaya el agua, ni por dónde entre el agua. Entonces, no hay fuente y no hay sumidero. Pero hay un caso especial. ¿Qué sucede si la divergencia, independientemente de el punto donde la evaluemos, nos da uniformemente 0? Dense cuenta que la diferencia entre la de aquí y esta de aquí abajo es que arriba estoy evaluando el punto
Y abajo no lo estoy evaluando. Abajo directamente la divergencia me dio completamente cero. Bueno, cuando sucede eso, significa que en todo el campo vectorial no existen ni fuentes ni sumideros. Y es lo que le llamamos un campo solenoidal. Entonces, si la divergencia es completamente cero, uniformemente cero, en todo el campo vectorial, pues resulta que el campo se conoce como solenoidal. Pues bien, voy a ver aquí, antes de comenzar a ver ejemplos, un par de ejemplos sobre la divergencia. Voy a ver una interpretación física que es para la asignatura consecuente a esta, que es electricidad y magnetismo. Yo tengo dos ecuaciones fundamentales, 2 de 4 ecuaciones fundamentales en toda la teoría electromagnética. Esta es la primera. Y esta es la segunda. Vale. Pues pueden ver que está el operador nabla, punto, E y B, donde E y B son dos campos vectoriales. Y de acuerdo a lo que vimos acá, pues es una forma de obtener la divergencia. Bueno, estas dos son dos de las ecuaciones de Maxwell que nos ayudan a definir toda la teoría electromagnética. La primera, pues utiliza el campo eléctrico. Este E, pues es el campo eléctrico. B es el campo magnético. Bien, aquí en la segunda ecuación de Maxwell, la del campo magnético, ustedes pueden observar que me da o que me enuncia que la divergencia del campo magnético es cero, es decir, el campo magnético es solenoidal, todo campo magnético es solenoidal. La divergencia siempre me va a devolver cero. Bien, ahora, ¿cómo interpreto esto? Nada más rápidamente, mencionando. Rho es la cantidad total de densidad de carga. Entonces, Rho está relacionado con la carga eléctrica. Y epsilon 0, pues es la permitividad del vacío, ¿no? Entonces, por este momento, voy a descartar un poquito la permitividad del vacío y la voy a considerar de esta forma. No se debe hacer, pero pues en este momento me va a ayudar. Entonces, la divergencia del campo eléctrico me va a indicar la carga. A ver. Ya hemos visto qué significa la divergencia. Ya hemos visto que si la divergencia es positiva, me devuelve una fuente. Si la divergencia es negativa, me devuelve un sumidero. Entonces, en un campo eléctrico puedo tener esto. Un lugar, que sería una fuente del cual todo el campo está saliendo, todos los vectores están saliendo. Y otro lugar a donde todos los vectores están llegando. Bueno, entonces la primera ecuación de Maxwell lo que me dice es el campo eléctrico no es solenoidal porque me va a devolver una carga. Si es positivo tengo una fuente, si es negativo tengo un sumidero. Es decir, tengo cargas positivas y negativas porque recordemos que de manera física el campo eléctrico lo consideramos como las líneas de acción van desde
la carga positiva a la carga negativa. Entonces, esta ecuación lo que me está indicando es que el campo eléctrico tiene cargas. Las fuentes son las cargas positivas y los sumideros son cargas negativas. Y pues es precisamente lo que sucede, ¿no? En la vida real. Consideramos que todo campo eléctrico va a tener su carga positiva y su carga negativa. Ahora, ¿qué sucede con la otra? Me dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Eso quiere decir que el campo magnético es un campo solenoidal. No tiene ni fuentes ni sumideros. Y entonces voy a dibujar un campo magnético. Aquí tengo, por ejemplo, un imán. Tengo su norte y su sur magnético. ¿Y qué es lo que hacen las líneas del campo magnético? Pues hacen esto. Se cierran sobre sí mismas. Ay, este está al revés. Van de norte a sur. Eso es lo que sucede con las líneas de campo magnético. Y que podemos observar pues con el clásico experimento de, a ver, pon unas limaduras de hierro, pon un imán ahí en medio y ve cómo se están alineando las limaduras, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que significa que sea solenoidal? Pues que no existen ni fuentes ni sumideros. Y ustedes pueden ver la diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético es que las cargas positivas son fuentes, las cargas negativas son sumideros en el caso del campo eléctrico. Y las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Es decir, no las puedo clasificar como una fuente y un sumidero al mismo tiempo. No se puede hacer eso porque a final de cuentas, digámoslo así, están circulando constantemente alrededor de un punto. Por ejemplo, yo puedo decir que las líneas de campo magnético del lado izquierdo pues están circulando alrededor de este punto, ¿no? Entonces, y las del campo, las partes del lado derecho, pues están circulando alrededor de un punto en ese mismo lado, ¿no? Entonces, no hay fuentes ni sumideros en un campo magnético, lo cual pues es lo que conocemos. Cuando nosotros tomamos un imán y lo partimos por la mitad, una mitad no es polo norte y otra no es polo sur, sino que se vuelven a crear las parejas de polos, ¿no? En cada mitad hay un polo norte, un polo sur, y eso quiere decir que no existen monopolos magnéticos. Siempre va a ser un dipolo. En cada imán que ustedes tengan, siempre va a tener un norte y un sur. Cosa que no sucede con el campo eléctrico, en el cual tengo una carga positiva, tengo una carga negativa. Y debido a la divergencia, es que podemos establecer esas características de los campos magnético y eléctrico, ¿sí? Nuestro campo vectorial es R de X, Y, Z. Y es más, para que me alcance el espacio, porque está un poquito largo, lo voy a poner en forma de columna. Voy a omitir en esta ocasión los vectores canónicos y J y K, nada más para que me alcance el campo en un solo renglón. Bien, y aquí tengo entonces el campo vectorial R que depende de X, Y, Z.
Esta sería la función f1. Esta sería la función f2. Y esta sería la función f3. Bien, pues lo que quiero es calcular la divergencia de este campo vectorial. Y ya una vez calculando la divergencia, pues usamos un punto a ver si nos da una fuente, un sumidero, si nos da que no es fuente ni sumidero, o incluso podemos encontrar que este campo sea directamente solenoidal, ¿no? Bueno, pues a ver. Para calcular la divergencia, tengo que calcular la parcial de f1 respecto de x más la parcial de f2 respecto de y más la parcial de f3 respecto de z. Pues hago las sustituciones correspondientes, ¿no? Entonces calculo la parcial respecto de x, sustituyo la función f1 más la parcial respecto de y sustituyo la respectiva función más la parcial respecto de z. Y pues calculamos las respectivas parciales, ¿no? ¿Cuánto les da? Exacto. Aquí nos da uniformemente 0. Porque si yo calculo la parcial respecto de x de esta, me devuelve 0. Porque la función no depende de x. La parcial respecto de y de esta, pues también me devuelve 0. Y la parcial respecto de z de esta, pues también me devuelve 0. Entonces concluimos que la divergencia de este campo vectorial es 0. Y por lo tanto, podemos decir que R es un campo solenoidal. Un campo más, así en coordenadas cartesianas, y en un momento vemos el de coordenadas, no sé, ya trabajamos hoy esféricas, pues vemos uno en coordenadas cilíndricas y damos la expresión de la divergencia en cualquier sistema de coordenadas. A ver, yo tengo ahora este campo vectorial. Entonces, vamos a calcular la divergencia de f, que otra vez recordando, pues es la parcial de la primera componente respecto de x, parcial de la segunda respecto de y parcial de la tercera respecto de z. Vale. A ver, sustituyo las componentes. Ay, aquí me equivoqué. Déjenme lo corrijo. Es nada más para no tardarnos mucho. Este es z.
Bien, pues aquí tengo entonces la divergencia de este campo vectorial F. Entonces, la parcial respecto a X del primero, pues es E a la ZY, más la parcial respecto a Y del segundo, pues es 0, más la parcial respecto a Z del tercero, pues es 14XZ. Y ya tengo la divergencia del campo vectorial F. La divergencia de F pues es E a la ZY más 14X a la Z. Y listo, ya tengo esta divergencia. Bueno, a ver, esto no viene en el ejercicio de inicio, pero si yo tengo, por ejemplo, el punto 2 menos 1, 1, ¿cuál sería entonces la divergencia de F en el punto P? Pues lo único que hago es evaluarlo, ¿no? Si evalúo este punto en la divergencia, la divergencia evaluada en el punto P, pues obtendría E a la ZY, pues sustituyo Z y Y. Entonces Z vale 1 en este punto P. Y vale menos 1. Más 14 por X, en este caso vale 2. Y Z pues vale 1. Entonces esto me quedaría E a la menos 1 más 28. Y pues entonces en este caso, díganme, ¿este valor que es mayor a 0 o menor a 0? Este es mayor a 0. Y entonces en el punto P, pues tenemos una fuente. Si nos hubiesen dado negativo, pues entonces sería un sumidero. Y si nos hubiese dado 0, pues en ese lugar en específico para este campo vectorial no es ni fuente ni sumidero, porque recordemos que la divergencia nos dio algo diferente de 0. Entonces solamente en algunos lugares vamos a tener la divergencia 0, no en todo el campo vectorial, ¿sí? Pues entonces, si yo quiero calcular la divergencia en cualquier sistema de coordenadas que sea ortogonal, aquí la restricción es que forzosamente sea un sistema de coordenadas ortogonal, la podemos calcular de esta forma. Voy a suponer que tengo un campo vectorial F de componentes P en vector unitario U, Q en vector unitario V y R en vector unitario W. Entonces, que sean tres componentes de la misma forma que tendríamos, por ejemplo, un sistema de coordenadas esférico o cilíndrico, ¿no? En términos generales, U, V y W son los vectores unitarios de ese sistema de coordenadas. Entonces, la divergencia de este campo vectorial sería 1 entre los tres factores de escala, entre el producto de los tres factores de escala. El factor de escala en U, factor de escala en V, factor de escala en W. Y esto va a estar multiplicado por la parcial respecto de U de los factores de escala de V y W en P, más la parcial respecto a V de los factores de escala en U en W por la componente en Q,
más la parcial respecto a W de los factores de escala UV por R. Y así es como tendríamos la expresión para la divergencia en cualquier sistema de coordenadas curvilíneas. Pero entonces, si yo quiero calcular la divergencia en cualquier otro sistema de coordenadas cuyos factores de escala no necesariamente sean unitarios, pues hay que sustituirlos ahí directamente, ¿sí? Ahora, es un poquito más largo, sí. Y aquí les reitero lo mismo que les comenté la semana pasada. Nunca se olviden de los factores de escala porque nos puede devolver cosas que no son correctas, ¿sí? Y pues para terminar la sesión de hoy, vamos a poner este campo en coordenadas cilíndricas. De esta forma. Entonces, el campo que vamos a trabajar. Ay, pero no son I, J y K. Aquí se me fue que sean I, J, K. Estos son los vectores unitarios R. Sí. R, Z y Z. De nada. Entonces, aquí deben estar pues los vectores R, Z y Z para que pueda aplicar la divergencia en un sistema de coordenadas alternativo. Entonces, antes de hacer cualquier derivación, de acuerdo a lo que nos indica aquí, aquí, aquí y aquí, necesito los factores de escala. Entonces, nada más recordando, factor de escala en R es 1. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Coseno de ρ en Z. Factor de escala en Z es R. Y factor de escala en Z es 1. Aquí para que no les cree conflicto, este ρ pues es una constante, ¿eh? Porque recuerden que el sistema de coordenadas cilíndrico es en R, Z y Z, y aquí está ρ, pues es una constante fuera del sistema de coordenadas cilíndrico, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado porque pudimos haberla confundido con el ρ del sistema de coordenadas esférico. No, aquí estamos trabajando en coordenadas cilíndricas R, Z, Z. Entonces, para que tengan luego cuidado con esa situación, ¿sí? Ahí ρ es una constante cualquiera, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a realizar la sustitución de los factores de escala de las respectivas funciones, las componentes de esta función, en lo que vendría siendo la forma de calcular la divergencia. Entonces, esta que tenemos aquí es la función P. Esta que tenemos aquí es la función Q.
y esta que tenemos aquí es la función R. Voy a hacer entonces las sustituciones. Primero, el producto de los tres factores de escala que debo sustituir aquí, pues están de acuerdo que me devuelve R, ¿no? Bueno, entonces me quedaría 1 sobre R. No, sí, se los di, de hecho, del video de la sesión anterior que les puse hasta el final. De nada. Pues ya tenemos la primera sustitución. Entonces, calculamos la parcial respecto a la primera variable, que en este caso es R. Dense cuenta, es más, pueden utilizarlo como recurso mnemotécnico, que tengo parcial en U y factores de escala en V y W. Entonces, si calculo la parcial respecto de R, debo utilizar los factores de escala de las otras variables. ¿Cuál sería el producto de los factores de escala de las otras variables? R por la función P, que sería R coseno de θ. Ahora, la segunda parcial respecto a V. Respecto a la segunda variable, que en este caso es θ. Debo usar los factores de escala de las otras variables, es decir, el producto de factor de escala en R por el factor de escala en Z. ¿Cuánto les da ese producto? 1 por la función Q. Más la parcial respecto de la última variable, que en este caso sería Z, por los factores de escala de las otras variables, que serían R y Z. ¿Cuánto les da ese producto de factores de escala? R por la función R. Y ya tenemos sustituida la divergencia. Nada más aquí me faltó poner el punto de divergencia, si no pareciera que es gradiente, pero no, es la divergencia. A ver, hasta aquí tienen algún comentario, y aquí también me faltó poner el punto de la divergencia. A ver, rápidamente reduzco esta expresión. Solamente lo que se tenga que reducir. Bien, y pues calculamos ahora sí las derivadas parciales. Entonces, la parcial respecto de R, del primer sumando, pues me queda 2R y coseno de θ. Más la parcial respecto de θ del segundo sumando, pues me queda como ZR. Más la parcial respecto de Z del tercer sumando, pues me quedaría 2RZ por esta constante, coseno de ρ. Y pues puedo simplificar, ¿no? Cada sumando tiene R, puedo simplificar
este denominador R con cada uno de estos sumandos y entonces encontramos que la divergencia de este campo vectorial en coordenadas cilíndricas es 2 coseno de z más z más 2z por una constante, que ahí le pusimos coseno de R. Y listo. Aquí dense cuenta que la diferencia con la divergencia del campo en coordenadas cartesianas, pues es nada más fijarnos en dónde ponemos los factores de escala. Pero de ahí en fuera todo es exactamente lo mismo.